Paz a ustedes, queridos hermanos. El día de hoy realizaremos un comentario de manera breve acerca de la lección de la escuela sabática Cómo vivir los duelos. Y el texto base se encuentra en Marcos, capítulo 14, versículo 33 y 34, que dice de la siguiente manera: Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Este texto nos hace referencia a la agonía de Jesús en el Getsemaní, antes de ser arrestado. La palabra Getsemaní en griego es Getsemani. Esta palabra es de origen caldeo y significa prensa de aceite o aceitunas. Era un lugar en donde las aceitunas eran molidas para obtener aceite. Aquí, el Señor Jesús mostraría el sufrimiento, el estado de ánimo y el enorme peso que llevó por nosotros. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre, pero eso no impedía que sintiera miedo, temor, angustia y sufrimiento por lo que habría de acontecerle. Su alma estaba herida y quebrantada con lo que ahora soportaba, de modo que daría algunos signos externos de la angustia, más grande que en cualquier otra circunstancia de sus sufrimientos. Nuestro Señor viviría un espantoso tiempo de dolor, hermanos, con el que estaba en ese entonces o en ese momento abrumado. Afligido y angustiado, dice estas palabras, para indicarnos su intensa perturbación emocional ante la perspectiva que se le presentaba, y también su estado de extremo dolor y angustia. Lucas complementa este cuadro diciéndonos: estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Podríamos preguntarnos, hermanos, qué era lo que producía este estado en Jesús. Algunos han pensado que esta angustia era la reacción natural que todos los seres humanos sienten ante la proximidad de su muerte. Pero en el caso de Jesús, necesariamente tenemos que pensar que había mucho más que eso. Se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma, al enfrentarse con todo el poder destructivo del mal, de todo aquello que se opone a la santidad de Dios y que en ese momento, hermanos, se abatía directamente sobre él por cuanto había decidido presentarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sufrimientos físicos que Jesús pasó durante su arresto y crucifixión no son comparados con los más dolorosos que posiblemente fueron aquellos que vivió en el huerto de Getsemaní, cuando con conocimiento pleno de las circunstancias, de las consecuencias que iba a pasar este acto que iba a tener al asumir, hermanos, cargar sobre sí el pecado de los hombres. Él no moriría como consecuencia de sus propios pecados, hermanos, ya que Él no los tenía, sino que Él moriría en sustitución de los pecadores, cargando en ese momento la maldad de toda la humanidad. Sería una agonía peor que la muerte, porque tenía que cargar los pecados de todo el mundo. Posiblemente, hermanos, en esta pandemia hemos vivido tiempos de mucho dolor. Sin lugar a dudas, ha sido un periodo de retos y desafíos. Una de las consecuencias que nos ha dejado esta situación de salud han sido las pérdidas. Hemos perdido el trabajo, la estabilidad emocional, hermanos, hemos tenido crisis de ansiedad, cuadros de depresión, hemos perdido la estabilidad económica también, la convivencia con la familia porque no nos podemos visitar, la convivencia con amigos y con compañeros de trabajo. Hemos perdido el contacto físico con los demás
y también, hermanos, hemos perdido a seres queridos, familiares que han sido víctimas de este virus, y aún también aquellos que han partido por otra situación, pero que tanto unos como otros no los hemos podido despedir. Hacer este ritual, hermanos, al que estábamos acostumbrados para elaborar este proceso de pérdida y de duelo. Se han ido sin tener la oportunidad de despedirlos, y nosotros sin ser acompañados por familiares y amigos. Estas son algunas de las razones por las cuales ha sido difícil, hermanos, tener duelos bien elaborados. Hablamos de duelos por COVID y en tiempos de COVID. Hemos tenido que decir adiós a nuestros seres queridos en soledad, aislados, sin la presencia de la otra persona, que en nada favorecen a procesar esta pérdida, esta despedida, realizar este cierre y aprender a soltar. Además, hay sentimientos de culpa en los familiares por cómo se dio la situación, y llegan a nuestra mente posiblemente frases como: ¿y si lo hubiera llevado antes? ¿Y si no lo hubiera llevado? ¿Por qué no me di cuenta antes de esta situación? Otra idea, hermanos, que puede llegar a nuestra mente es pensar que nuestro familiar murió solo, sin que pudiéramos estar cerca. Todos estos pensamientos, hermanos, generan solo dolor en quienes están viviendo esta pérdida. Además, hemos experimentado un duelo colectivo, hermanos, porque es una situación que está pasando en todo el mundo. Al principio lo veíamos como algo lejano, algo que pasaba en otro país, pero conforme el tiempo fue transcurriendo, se fue haciendo cercano y hasta llegar a nuestros amigos, a nuestros familiares e incluso a nuestra casa. Un duelo en donde se crea un ambiente de inseguridad, de incertidumbre, con un pensamiento catastrófico, ¿verdad? Por lo que puede llegar a pasar, porque no sabemos en quién apoyarnos, porque todos de alguna manera hemos tenido esta experiencia de perder a un ser querido, ya sea cercano o lejano, por este virus. Una pérdida, hermanos, sin importar lo que hayamos perdido, nos lleva a vivir un duelo. Es un proceso que tenemos que vivir, hermanos, no evadir. Y la intensidad y la duración de este duelo depende de lo que perdimos, depende de qué fue lo que perdimos, y depende también qué representa para nosotros aquello que hemos perdido. En esta lección, hermanos, el objetivo es que encontremos la dirección de Dios, que encontremos la guía de Dios ante las pérdidas, además de que tomemos las herramientas que nos brinda el Señor para poder enfrentarlas. También recordaremos a hombres y mujeres de fe que también experimentaron tiempos de dolor, pero que a pesar de todo siempre tuvieron la confianza en Dios y nunca se soltaron de su mano. Asimismo, reflexionaremos en las 5 etapas de duelo que plantea Elizabeth Kubler-Ross, que no son nada más que las reacciones que se experimentan después de una pérdida y que nos ayudarán a identificar lo que podemos estar sintiendo, siendo el marco en el que aprendamos a aceptar esta pérdida. Finalmente, hermano, quiero decirle lo siguiente. El dolor de la pérdida es la muestra de que en algún momento tuvimos un trabajo, tuvimos salud, tuvimos esa estabilidad económica, tuvimos la presencia de ese familiar que ahora ha partido. Y también, hermanos, en este momento de dolor, también es momento de dar gracias a Dios por lo que Él nos dio, por lo que tuvimos en su momento. Es importante no estar solo en este proceso, hermano. Apoyémonos de amigos, de familiares, de hermanos en la fe que nos puedan acompañar.
Otro punto, hermano, que quiero compartirle es que la gente buena se gesta en el dolor. John MacArthur dice: las virtudes cristianas más puras son aquellas forjadas en el crisol de la adversidad. De nosotros depende qué actitud tomamos ante las pérdidas. Y quiero invitarle, hermano o hermana, que cada pérdida que tengamos nos cambie para ser mejores personas, mejores cristianos, que cada situación nos haga madurar para ser la mejor versión de nosotros. Y por último, hermano, quiero terminar con estas palabras del Señor Jesús que se encuentran en Juan capítulo 14, versículo 1, y dice de la siguiente manera: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Amén. Les invitamos, hermanos, a que puedan unirse este próximo sábado a la transmisión del distrito, donde podemos meditar en la palabra de Dios y de manera completa, hermanos, en esta lección de la escuela sabática, cómo vivir los duelos. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros.